Queridos amigos, hoy les contaremos una historia tan impactante que seguramente les dejará una gran lección. Se trata de la única hija de unos padres humildes, una joven rebelde que solo pensaba en escuchar música. ¿Cómo fue que Alá la convirtió en una advertencia viviente? Escuchen esta historia con atención. En un pueblo vivía un sabio llamado Abdul Kalam junto a su esposa Fátima. Después de muchas súplicas y ruegos, Alá les concedió una sola hija. Abdul Kalam amaba profundamente a su hija. Ambos padres la criaron con mucho amor y ternura. Su hija se llamaba Zainab, y desde pequeña fue muy hermosa. Cada vez que hablaba con dulzura, sus padres se llenaban de felicidad al escucharla. El tiempo pasó y la niña fue creciendo. Un día, Abdul Kalam volvió a casa después de rezar y vio que su hija se había maquillado mucho. Esto lo enfureció. Le dijo a su esposa, sierva de Alá, habla con nuestra hija. ¿Qué clase de comportamiento es este? Solo porque es nuestra única hija no significa que pueda actuar de esta forma. Enséñale a cubrirse, a respetar el pudor, no a salir por ahí con modas impúdicas. Fátima se molestó mucho al ver que su esposo regañaba a su hija consentida. Aunque no le dijo nada a su esposo, tomó de la mano a su hija y se fue muy molesta. Abdul Kalam advirtió, ya verás, un día te vas a arrepentir. Al día siguiente, Abdul Kalam tuvo que viajar por trabajo a Arabia Saudita. Al despedirse, besó la frente de su hija y le dijo, hija mía, sé feliz. Solo estaré fuera un tiempo, luego volveré contigo. Cuídense tú y tu madre. Pasó el tiempo, y un día, mientras Fátima hacía los quehaceres del hogar, Zainab se le acercó y le dijo, mamá, quiero un celular. Todas mis compañeras en el colegio llevan uno. La madre respondió, no, por eso tu padre me regañó aquella vez. Pero al escuchar eso, Zainab se enojó muchísimo. Le gritó a su madre, no me importa. No voy a comer, ni a beber, ni a hacer ningún trabajo en casa, ni a ir al colegio. Haz lo que quieras. Pero si no me compras un celular, no haré nada. Quiero mi celular sí o sí. Dicho esto, comenzó a llorar. Su madre sintió una gran lástima, pues Zainab era su única hija. Entonces se acercó a ella y le dijo, hija, por Alá, come algo, por favor. Te vas a enfermar. Está bien, me rindo. Te compraré el celular. De hecho, hoy mismo iremos por él. Al escuchar eso, Zainab sonrió de inmediato. Madre e hija fueron al mercado y la madre le compró un celular nuevo. Zainab estaba más feliz que nunca. Su gran deseo se había cumplido, algo que parecía imposible, pues su padre nunca se lo habría comprado. Pero su madre cedió ante sus caprichos, y lo que pasó después, es algo que deben escuchar. Cuando regresaron a casa, Zainab abrió la caja del celular con emoción. Su madre se sentó a su lado con una sonrisa y le dijo, hija, muéstramelo, quiero ver cómo es. Pero de inmediato, la actitud de Zainab cambió. Le dijo a su madre, ve a hacer tus cosas, ¿qué vas a saber tú de celulares? ¿Qué sabes tú, que ni siquiera estás educada? Eres una ignorante. La madre, aunque se enojó, decidió no decir nada por amor a su hija. Y así fue pasando el tiempo. Zainab cada vez se portaba peor. Pasaba todo el día pegada al celular, no obedecía a su madre, no ayudaba en casa, y ni siquiera rezaba. Cuando su madre comenzaba la oración, a Zainab no le importaba en lo más mínimo. Ella solo ponía música en su celular y la escuchaba con tranquilidad, mientras su madre trataba de concentrarse en sus plegarias. La hija estaba escuchando música en su celular, y su madre le dijo, hija, bájale el volumen, estoy rezando y me distrae. Pero la muchacha respondió con sarcasmo, ¿y desde cuándo rezas? Siempre estás al pendiente de lo que hago en el celular. A pesar de la falta de respeto, la madre se contuvo y no dijo nada, pero comenzó a preocuparse profundamente por su hija. Un día se sentó con ella para hablarle con calma, hija, teme a Dios. Deja de usar tanto el celular, podrías dañar tus ojos, podrías enfermarte. Me preocupo mucho por ti. Ayúdame también con los quehaceres de la casa. Pero Zainab no se despegaba del celular ni un instante. Ante las palabras de su madre, la empujó con fuerza y la echó fuera del cuarto, diciéndole, ¿por qué vienes a molestarme una y otra vez? Cuando se vaya la luz, pongo el celular a cargar y ahí haré lo que quieras. En ese momento, la madre sintió el peso de su error. Se dio cuenta de que había perdido por completo el control sobre su hija.
Zainab ya no solo escuchaba música, ahora había cruzado los límites. En el colegio donde estudiaba, Zainab se había hecho amiga de un joven. Pasaban día y noche hablando por teléfono. Zainab se había enamorado, y él la estaba llevando por un mal camino. Le exigía todo tipo de cosas, y ella aceptaba cada una sin cuestionar. Ahora Zainab ya ni soportaba a su madre. Le desagradaba todo de ella, y solo pensaba, ojalá llegue el día en que mi madre desaparezca del mapa y me deje vivir mi vida con este chico. Una vez, mientras Zainab le enviaba fotos al muchacho, su madre la sorprendió. Horrorizada, le dio una bofetada y le gritó, «Para esto te compré el celular». Zainab, furiosa, empujó a su madre al suelo y empezó a golpearla, mientras gritaba, «¿Cómo te atreves a pegarme? Es mi vida y la voy a vivir como yo quiera. Tú no me dejas vivir, ni te mueres ni me dejas en paz». Había perdido totalmente el respeto. La estaba golpeando salvajemente cuando, de pronto, se abrió la puerta. Su padre había regresado de Arabia Saudita sin avisar. Al ver lo que pasaba, corrió hacia su esposa, la levantó del suelo, y le dio una fuerte bofetada a su hija. «Te vendiste la vergüenza, hija, golpear a tu propia madre». Entre lágrimas, la madre le contó toda la verdad. «Fui yo quien le compró el celular. Y desde entonces, nuestra hija se ha perdido». Abdul Kalam le respondió, «¿Ahora te lamentas? Esto es resultado de tu debilidad». Mientras discutían, Zainab se fue enfurecida a su habitación y llamó de inmediato al muchacho. Él la tranquilizó y comenzó a envenenarla aún más contra sus padres. «¿Qué clase de padres tienes? Solo te maltratan. Tú también tienes derecho a vivir. ¿Qué hay de malo en que hablemos? Eso es pecado». Zainab lloraba al teléfono. Entonces el chico le dijo, «Tu padre ha traído dinero, ¿no? Junta todo lo que encuentres, joyas, dinero, tráelo y vente conmigo. Nos escapamos y nos casamos». Esa noche, Zainab robó todas las joyas de su madre y el dinero de su padre. Esperó a que todos durmieran, y se escapó de la casa en silencio. El joven la estaba esperando. Cuando la vio llegar, tomó rápidamente todo el equipaje que traía y le dijo, «Quédate aquí. Voy por el auto y regreso». Zainab lo esperó toda la noche, pero él nunca volvió. Más tarde, vio que se acercaba un anciano. Él le preguntó, «Hija, ¿qué haces aquí sola? ¿Por qué estás llorando?». Zainab, entre lágrimas, le contó toda su historia al anciano. Él la escuchó con atención y le dijo, «Hija, todavía no todo está perdido. Es antes del amanecer. Haz una cosa, regresa a casa en silencio. Tus padres no se enterarán de nada y su honor quedará a salvo». Zainab hizo exactamente eso. Volvió a su casa en secreto. Al llegar, vio que sus padres aún dormían, así que también se acostó como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, su madre notó que no había ni dinero ni joyas en la casa. Comenzó a llorar desconsoladamente. Aún así, Zainab no sintió ni un poco de remordimiento ni pensó en confesar la verdad. Sus actitudes no cambiaron en absoluto. Días después, el mismo muchacho la llamó por teléfono. Le dijo, «Zainab, necesito dinero. Si no me mandas algo, voy a mostrarle tus fotos a todos, incluso a tu papá. No va a quedar ni una pizca de su honor. Si te importa tu dignidad, mándame dinero». Pero Zainab ya había malgastado todo lo que tenía. No le quedaba nada. Entonces aquel joven cruzó todos los límites. Compartió las fotos privadas de Zainab con sus propios amigos y con algunos familiares de ella. Cuando el padre de Zainab se enteró y vio aquellas imágenes, se sintió tan humillado por los comentarios y la vergüenza pública, que no pudo soportarlo y murió del impacto. Pero Zainab parecía de piedra. En lugar de lamentar lo ocurrido o arrepentirse, continuó con su misma vida descarriada. Comenzó a ir a clubes nocturnos, y su pobre madre viuda intentaba por todos los medios hacerla entrar en razón. Pero la hija ya estaba totalmente perdida. Ahora Zainab salía hasta tarde por la noche. Como ya no tenía a su padre para ponerle límites, se sentía con más libertad. No le importaba nada del hogar, ni cómo sobrevivía su madre, ni si tenía que comer, ni cómo pagaba el alquiler. Solo pensaba en sí misma. Poco a poco empezó a ignorar completamente a su madre. Solo estudió hasta la universidad, pero no quiso seguir con sus estudios. Un día, sintió algo de compasión y comenzó a trabajar en un empleo para ayudar a su madre con los gastos de la casa. Esto alegró a su madre,
aliviando un poco sus preocupaciones, pues por lo menos su hija traía dinero a casa. Sin embargo, había algo que la seguía angustiando. Su hija de 19 años salía muy tarde y su celular siempre estaba apagado. Cuando la madre le preguntaba, Zainab solo respondía que lo apagaba por exceso de trabajo. Su madre sabía que era mentira, y esa mentira la desgarraba por dentro. Muy preocupada, decidió vigilarla. Instaló una cámara de seguridad afuera de la casa y cada mañana revisaba los vídeos para ver a qué hora su hija regresaba por la noche. Zainab se molestó muchísimo al enterarse y comenzó a pelear con su madre. «Desconfías de tu propia hija, eso no está bien». Pero la madre no quitó la cámara. Día tras día seguía revisando la grabación para saber la hora exacta de su regreso. Hasta que un día, Zainab desapareció. Justo lo que más temía su madre, sucedió. Pasaron los días y Zainab no volvió. Su madre la esperaba cada noche, pero no regresaba. No dijo nada a nadie por miedo a la vergüenza. Nadie sabía que su hija se había fugado. Un día, su madre estaba de pie en la puerta, esperando a Zainab. De tanto esperar, se desmayó y cayó al suelo. Los vecinos la encontraron tirada, inconsciente, y la llevaron al hospital. La gente notó algo más. A pesar de que su madre había sido llevada al hospital, Zainab no apareció por ningún lado, ni en casa ni en el hospital. Al considerar la situación grave, los vecinos llamaron inmediatamente a la policía. Cuando la policía llegó a la casa, los vecinos les contaron todo lo sucedido. Zainab llevaba varios días desaparecida y su madre estaba en coma en el hospital. La policía comenzó una inspección de la casa y al revisar, encontraron la cámara instalada en la entrada. Revisaron todas las grabaciones y las copiaron en sus dispositivos. Sin embargo, no obtuvieron ninguna pista clara. Más tarde, cuando un equipo de la policía fue al bosque, encontraron a Zainab inconsciente entre unos matorrales. La llevaron de inmediato al hospital, pero murió poco después, sufriendo terriblemente. Los médicos informaron que durante 3 días, animales salvajes habían estado destrozando su cuerpo, incluso en las partes más íntimas, dejándola en una condición peor que la muerte. Su madre, aún en coma, no sabía que su hija desobediente había muerto. Los vecinos asumieron la responsabilidad de su entierro, ya que su cuerpo estaba abandonado. Su padre había fallecido, y su madre seguía inconsciente, por lo que era deber del vecindario encargarse del funeral. Las mujeres comenzaron a preparar el cuerpo para el lavado ritual, pero tan pronto como comenzaron, un olor insoportable comenzó a salir del cuerpo. Horrorizadas, recitaban plegarias pidiendo perdón mientras intentaban seguir con el proceso. Al salir, dijeron a los hombres afuera, el cuerpo huele tan mal que es imposible permanecer cerca. Mejor entiérrenla sin lavarla. Pero los hombres respondieron, este es su deber. Era una mujer musulmana, y aunque fue desobediente y cometió muchos errores en vida, nosotros no podemos cometer el pecado de enterrarla sin el baño ritual. Pongan un paño sobre sus rostros y terminen lo que les corresponde. Su cuerpo no tiene quien lo reclame, y nosotros somos musulmanes. Es nuestro deber garantizarle un entierro digno. Si la enterramos así, el día del juicio tendremos que rendir cuentas ante Dios. Con temor de Dios en sus corazones, las mujeres entendieron y, cubriéndose el rostro, completaron el baño ritual de Zainab. Ahí terminó el deber de las mujeres, y comenzó el de los hombres. Pero al intentar levantar el cuerpo, la camilla se volvió tan pesada que casi no podían moverla. Todos estaban angustiados. De repente, empezó a llover. Era mediodía, y todos esperaban que la lluvia cesara para poder enterrarla adecuadamente. La tarde se convirtió en noche, y la lluvia se volvió una tormenta. El clima era tan severo que nadie podía salir a enterrar a Zainab. Pasaron 2 días con lluvia incesante. La situación se volvió tan difícil que decidieron consultar al imán del barrio. Le contaron lo sucedido, la muchacha lleva 2 días sin ser enterrada. El cuerpo huele tanto que no podemos acercarnos. Díganos qué hacer, usted conoce mejor la religión. El imán les dijo, el clima es malo, y es de noche, pero sea como sea, deben enterrarla esta misma noche. Los hombres del vecindario se esforzaron por levantar el cuerpo. Con gran dificultad lograron cargarla. Al llegar al cementerio, la lluvia caía con más fuerza. La tumba que habían preparado estaba completamente inundada. Intentaron cavar otra en otro lugar, pero esa también se llenaba de agua por la lluvia. Así pasaron hasta medianoche,
luchando por encontrar un lugar donde enterrarla. Era urgente, ya que temían que el cuerpo pudiera provocar enfermedades si seguía sin sepultar. En ese momento, apareció un hombre que dijo: «No me lo tomen a mal, pero he tenido un sueño». En él veía que solo al enterrar a Zainab junto con su celular y su sistema de sonido, encontraba espacio en la tumba. Cuando aquel hombre compartió su sueño, todos se desconcertaron. ¿Cómo iban a enterrar a Zainab con su móvil y su sistema de sonido? Pero el hombre insistió en que solo tenía sueños verdaderos, y todos sabían que era un siervo piadoso de Dios. Así que decidieron seguir su consejo. Quizás así Zainab encontraría un lugar en la tierra. Fueron a su casa, recogieron su teléfono y su equipo de sonido, y los colocaron junto a su cuerpo. Luego cavaron una nueva tumba. La lluvia ya había cesado y el agua comenzaba a disminuir. Finalmente, lograron enterrarla, junto con sus objetos queridos. A todos les parecía algo extraño, pero al mismo tiempo, sentían que era un acto de lección. Aquellas cosas por las que había desobedecido a sus padres, con las que tanto se apegó en vida, no las pudo dejar atrás ni en la muerte. Fue enterrada con ellas, como una advertencia para que comprendiera lo que en realidad había cosechado en su vida. De pronto, un grito estremeció el lugar. Alguien gritó que la lengua de Zainab sobresalía y que de sus oídos salían gusanos. La escena fue tan aterradora que todos comenzaron a gritar y a correr. Dijeron que el castigo ya había caído sobre ella incluso antes de ser cubierta con tierra. «Rápido, cúbranla y vámonos antes de que este castigo nos alcance también a nosotros», exclamaron. Así, cubrieron apresuradamente su tumba y se alejaron del lugar. Las mujeres comenzaron a rezar, pidiendo perdón a Dios. Cuando contaron lo ocurrido al imán, este organizó una recitación del Corán por el perdón de Zainab. Durante 3 días, toda la comunidad rezó por su alma. En ese tiempo, su madre recobró la conciencia y le contaron todo lo sucedido. Ella rompió en llanto. Todos le rogaron que perdonara a su hija, que Dios también la perdonaría. Le dijeron que Zainab estaba sufriendo mucho. Su madre, entre sollozos, se postró ante Dios y clamó: «Oh, Alá, Señor de la Majestad, ella fue una hija desobediente, pero fue mi hija. Yo fallé en su crianza. La colmé de mimos y afecto, y quizás eso la llevó por el mal camino. Perdónala, Señor. Fue mi error también». Cuando la madre la perdonó, el imán les dijo que debían abrir la tumba y retirar de ahí el teléfono y el equipo de sonido, pues ese no era el modo correcto de sepultar a alguien. La comunidad regresó al cementerio. Ya brillaba el sol y la tierra estaba seca. Abrieron la tumba, que se encontraba intacta, y retiraron los objetos. Se arrepintieron sinceramente ante Dios por haber enterrado esas cosas con ella. Entonces, alguien miró el rostro de Zainab, ya no había señales de castigo. Su lengua estaba normal, su rostro se había iluminado, y de su tumba salía un aroma agradable. Al regresar, contaron lo ocurrido al imán. Este dijo que había sido la súplica de su madre lo que había sido aceptado. Por eso se dice que la oración de una madre es como una brisa del paraíso. Si alcanza a su hijo, lo transforma como tal. La comunidad volvió a recitar el Corán por Zainab y a pedir perdón. Todos comprendieron que no deberían haber enterrado con ella aquellos objetos, y que habían cometido un gran error, una falta de respeto hacia la tumba y el difunto. Por ello, suplicaron perdón a Dios. Días después, la madre de Zainab tuvo un sueño. En él, su hija aparecía feliz y le decía: «Madre, toda la vida desobedecí a ti y a papá. Les hice sufrir mucho. Y por eso recibí un castigo muy grande. Pero en cuanto comenzaste a rezar por mí, Dios retiró ese castigo. En verdad, el estatus de los padres es muy alto. Ojalá no los hubiera desobedecido y hubiera sido una hija obediente. Entonces no habría sufrido así. Pero madre, fue tu oración la que me salvó de ese tormento». Al escuchar este sueño, todos se alegraron. El imán dijo: «Miren cuán pecadores somos. Cometemos tantos errores, y recibimos el castigo por ellos. Pero aún así, Alá, en su infinita misericordia, nos perdona cuando reconocemos nuestras faltas. Esa es su grandeza. Si Él no nos perdonara, viviríamos siempre en castigo. Pero eso no significa que debamos pecar pensando que Él es compasivo. Significa que debemos obedecerle, andar en su camino. Si nuestro Señor nos ama tanto, nosotros también debemos amarlo y convertirnos en siervos obedientes».
Queridos amigos, espero que esta historia les haya dejado una lección. Compártanla con su familia y recuerden escribir Dios es el más grande en los comentarios. Gracias.